Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 24 de abril de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo a través de su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día miércoles. Acciones internacionales presentaron importantes ganancias tras expectativa de recorte de tasas del Banco Central Europeo y utilidades empresariales que mantienen la fuerza compradora. No obstante, los datos económicos a nivel global continúan siendo bastante débiles. Ayer omitieron la desaceleración de China y simplemente se concentran en esa fuerza compradora que digamos que ya viene algo eufórico, haciendo caso omiso de las señales de desaceleración para el próximo trimestre. Además que las utilidades que se están conociendo son de del trimestre anterior. Y acciones locales, pese a fuerte rally en Europa y Estados Unidos, mantuvieron indecisión y debilidad a espera de resultados empresariales. Los resultados empresariales serán los responsables de dar tendencia a los mercados en las próximas semanas. Datos del día de ayer: flash de manufacturero de Estados Unidos para abril baja de 54.9 a 52 puntos, por debajo del 54.2 esperado. La industria bajando un poquito el ritmo de crecimiento. El índice manufacturero de la Fed de Richmond baja en abril de 3 a -6, pasa de desaceleración. También digamos que coincidiendo con un panorama de economía más débil. Y las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos para marzo suben de 411.000 unidades año a 417.000. Digamos que continúa el repunte ligeramente por debajo de lo esperado, pero continúa el repunte en este indicador. Así que por ahora mantenemos la estabilidad de tasa Fed. La especulación el día de ayer fue el Banco Central Europeo. Esperan que recorte tasas de interés para apoyar la economía y pues el estímulo de Japón, que ya hace un tiempo inició, y pues digamos que estarían dispuestos a inyectar mucho más. Eso hizo que el nivel de riesgo bajara en el día de ayer, pero pues seguimos en un mercado que está tranquilo por temas de utilidades empresariales y estímulo, aunque los datos siguen siendo cada vez un poco más flojos. Ahorita lo veremos con los datos de órdenes de bienes durables que fueron publicados hace unos minutos. Acciones entonces de la región asiática repuntaron, impulsadas por expectativa de política monetaria expansiva en Europa y baja inflación en la región. Simplemente el descenso en inflación está esperando que sigan con ese estímulo monetario. Nueva Zelanda mantiene estable su tasa de referencia en 2,5 y el IPC medio de Australia para el primer trimestre sube 0.3 por debajo del 0.5 esperado. La inflación no es un problema para los mercados globales. Europa inicia el día con volatilidad. Básicamente estaban algo contentos con, digamos, siguiendo con esos movimientos de estímulo. El clima de negocios en Alemania para el mes de abril baja de 106 a 104, también deteriorándose un poco el clima de los negocios, y las ventas al por menor de Italia para febrero cayeron 0,2, esperaban un ascenso del 0,4. Así que datos siguen siendo negativos. Ya después de la publicación de datos de Estados Unidos también se pierde un poco la fuerza compradora en términos de lo que son los mercados internacionales. Y Celsia reportando utilidades, un alza de 13.3% en ingresos. No obstante, los costos se subieron 29 y un descenso del 38% de la utilidad neta para el primer trimestre. Así que tenemos fuerte descenso en términos de utilidad de Celsia. Es el tercero que publica. Todos han tenido, digamos que, descensos en términos de utilidad. Tablemax, Emargo, Celsia. Así que no descartamos que haya algo de presión vendedora para Celsia tras la publicación de estas utilidades que presentan importante descenso tras un aumento en el costo de ventas. Y a las 7:30 tenemos órdenes de bienes durables en Estados Unidos, se publicaron. Caen 5.7% en marzo, por encima de la caída esperada del 2,8%. Sin transporte caen 1.4%. Así que hay un descenso generalizado en términos de las órdenes de bienes durables, lo que debería generar algo de caídas. No obstante, recuerden que el mercado está intentando mantenerse al margen de los datos económicos bajo la excusa de no, nos van a dar estímulo monetario, y lo siguen intentando. Así que no descarten volatilidad, pero pues ya está bien de temas de estímulo monetario. En cierto modo hay que reconocer que la economía viene con algo más de debilidad. Vamos a ver si ya empiezan a frenar un poquito los ascensos en Estados Unidos y se convierten en algo más vendedores por los datos, los fundamentales, y no tanta especulación de recorte de tasas. 9:30 tenemos inventarios de crudo. Importante, inventarios de crudo para aquellos que hacen seguimiento a las petroleras. Mañana tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo, pero los datos más importantes vienen el viernes: PIB de Estados Unidos y decisión de tasas del Banco de la República. El viernes será el día más importante. En términos de tasas de la República se espera estabilidad de tasas, mientras que el PIB, el mercado está esperando algo de recuperación. Vamos a ver entonces qué pasa el día viernes. Así que mercados internacionales siguen recibiendo noticias económicas débiles, pero expectativa por recorte de tasas y utilidades empresariales del trimestre pasado los mantienen compradores.
Vamos a ver si ya se les acaba un poco el impulso. Digamos que el dato de órdenes de bienes durables fue bastante débil y pues digamos que junto con la desaceleración en China, pues ya debería tener algo de presión a la baja el mercado. Y el mercado local se mantiene débil y con comportamiento mixto en un mercado que sigue con tendencia bajista y en medio de rebote técnico. Recuerden que las utilidades empresariales son las que van a generar las tendencias. El mercado se ha quedado un poquito quieto a espera de esas utilidades y pues ya con las de Celsius en el día de hoy puede haber algo de presión bajista, sobre todo en lo que es el sector energético. Análisis técnico. Pasemos entonces a las gráficas. Tenemos el índice Dow Jones haciendo un pullback en el día de ayer. En el día de ayer toca resistencia del movimiento de pullback. Si logra entrar, quiere decir que va a ser los 15.000, pero si no logra pasar los máximos del día de ayer, mantenerse por encima en la primera media hora, la idea es ya cambiar a tendencia bajista con objetivo de mediano plazo los 14 como un escenario probable. Así que importante ese nivel de resistencia en el día de hoy. Vamos a ver quién gana, si el estímulo o los datos económicos. El IPSA se encuentra en resistencia intentando pasar los niveles. Si logra pasar los MAG, el promedio móvil de 200, 4.230, estaríamos hablando de rebotar hasta 4.400. De lo contrario, si no logra pasar y rompe los mínimos de jornadas anteriores, volveríamos a 4.200, 4.100. Estamos en un punto importante en términos de IPSA que podría generarle algún tipo de cambio de tendencia o volver a algo de presión bajista. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima no rebota por nada del mundo. La idea era que rebotara un poco pasando los 18 hacia los 19. No logra pasar los 18. Recuerden que solo pasando 18 podíamos avanzar hacia los 19. De lo contrario, estando por debajo de los 18, posiblemente descienda a 17.500. Así que se mantiene la presión a la baja en términos del índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y en vez del dólar se vino el euro. Continúa con un poco de indecisión el euro. 29.82 en este momento, ya rompiendo promedios móviles, aunque todavía tiene algo de sesgo alcista y soporte en 29.40 por ahora. Entonces dólar con algo de presión bajista de corto plazo hacia soportes de largo plazo. En el mercado local se mantiene por encima de los 30 y mientras esté sobre los 30 todavía la presión es alcista. WTI intentando repuntar, los 90-92 van a ser una resistencia muy fuerte, vamos a estar por esos niveles hoy ahí cerquita. Dependerá de los inventarios de crudo, darnos el rebote hasta los 92 o empezar de nuevo un viaje hacia los 85. Por ahora continúa el rebote técnico hacia ya resistencias del 90-92. Serán las resistencias más importantes para el WTI. Así que vamos hacia niveles de resistencia. Y ya entrando en nuestro mercado, el índice Colcap se mantiene dentro de la tendencia ya conocida bajista de varias semanas, meses incluso. Y estamos llegando a las primeras resistencias. Ese 7.25 es la primera resistencia de tendencia bajista. Si la logra pasar, vamos hasta el 7.50, más importante aún. Si no logra pasarlo y rompe, por el contrario, el 705, mismo nivel del día de ayer, volveríamos a tener descensos hasta 1.650. Así que importante, 1.705 la zona de soporte y 1.725 primera resistencia. Si la superamos, vamos a 7.50. Todavía siguen siendo movimientos de rebote. Y el 6.80 sigue siendo un nivel de soporte importante. Así que estamos en resistencia. Hubo ayer algo de presencia de vendedores, así que si llega a romper el 705 ya saben que aceleramos de nuevo el movimiento a la baja en términos del índice Colcap. Banco Bogotá lo intenta, mantiene volúmenes relativamente altos, tiene espacio para llegar a los 60 aún, mientras se mantenga sobre los 58.700. Fue el soporte más o menos en el día de ayer. Si rompe los 58.700 se pierde el impulso de nuevo hacia los 57.800, 57.500 como soporte. Así que 57.500 sigue siendo el soporte del movimiento alcista de corto plazo, 60 la resistencia. Bolsa de Valores ya entra hoy a periodo de exdividendo, así que posiblemente habrá hoy un poquito más abajo. Digamos que es un escenario probable, pero pues la idea es que este activo se mantenga 30.80 contra 29 en comportamiento lateral. Continuamos con comportamiento lateral para lo que es la Bolsa de Valores con bajo volumen. Celsia, hoy presentando utilidades, viene con tendencia bajista, no la ha roto, presiona ayer los 400. Si rompe los 400 iríamos a niveles de 260 y 5.200 como siguientes niveles de soporte. Los resultados muestran descenso en utilidad, aumento en costos. Debería en teoría generar algo de presión a la baja hacia los siguientes niveles de soporte. Pero si llega a romper los 5.480 puede estar buscando de nuevo los 5.600 y empezar a tener un comportamiento lateral como segundo escenario probable. Así que si logra mantenerse sobre el 5.480 puede buscar 5.600 quedarse de lado. Si llega a operar por debajo de los 5.400 tendríamos descensos a 5.280
y 5.200 como siguiente nivel. Utilidades con descenso, digamos que no le deberían dar mucha fuerza. 9.100 contra los 8.300. Continuamos con comportamiento lateral. Hay algo de presión bajista también hacia los 800. Por ahora no hay mucho, no hay volumen a espera de esa colocación de esa emisión. Canacol. Seguimos sobre los 5.000. Si logra mantener los 5.000, puede volver a 5.400 como resistencia por ahora fuerte. Si rompe los 5.000 a la baja, volveríamos a niveles de 4.700 y 4.400. Atentos a 5.000, es el soporte de corto plazo. Con concreto, sigue sin volumen entre el 1.400 y 3.20 en un comportamiento lateral, sin tendencia definida y sin volumen claro. Por ahora continuamos entre esos dos niveles. Ecopetrol. Ayer bastante volumen, pero volumen algo vendedor en el día de ayer, 4.460. Recuerden que el mercado se va a quedar aquí a expectativas de los resultados empresariales. Digamos que el pesimismo se mantiene básicamente por un precio de crudo promedio más bajo que el año pasado. La producción sí ha venido incrementándose y los costos, digamos que son los que se mantienen también relativamente altos. Así que por ahora la expectativa es un comportamiento lateral hasta la publicación de resultados, con resistencia en 4.460 y 4.230, 4.200. Continuamos con probabilidad de comportamiento lateral a espera de resultados para Ecopetrol. De pronto los inventarios de crudo le dan algo de volatilidad. Empresa Energía Bogotá ayer desciende un poco, sigue estando dentro de la figura de continuación. Si rompe los 360, se anula la figura de continuación y iríamos a 310, 300, 280 como la zona de soporte de un comportamiento o de un nivel de soporte bastante fuerte de largo plazo. Por ahora entonces si rompe 360 quiere decir que se ven un poquito más pesimistas y vamos hacia zona de 310 y 290. Así que estamos contra esa zona de 360. No sé si vaya a impactarlo de pronto también los resultados de Celsia, aunque que hay un componente de gas un poco más fuerte. Y 1400 la resistencia. Solo rompiendo 1400 podemos avanzar hacia niveles más altos, 1460, 1510. Así que atentos, 360 y 400 siguen siendo los dos niveles que nos definan esa indecisión. El cóndor sigue 500 contra 400, no hay volumen, no hay tendencia, hay un poquito de desorden en las gráficas que no permiten un buen análisis técnico. Continuamos ahí en ese comportamiento lateral. Encam, ayer con movimiento y con volumen importante, después de tocar el 7 que era el soporte, puede avanzar hasta el 8. No sé si digamos que hemos tenido volúmenes extraños últimamente, así que si el mercado logra mantenerse sobre el 7.40, 7.35 en el día de hoy, puede intentar avanzar al 8 tras volúmenes interesantes, sobre todo en las zonas de soporte del 7. No sé si van a especular un poco por el ascenso en términos del dólar. Si rompe el 7.30 perderíamos un poco la fuerza alcista, así que 7.30 es el soporte de esa vela en el día de ayer, quedaría espacio para niveles de 8 y 8.40. El activo presenta problemas de liquidez, digamos que no tiene tanta liquidez, curiosamente en las últimas jornadas ha presentado mayor volumen que jornadas anteriores, aunque en cualquier momento puede regresar a un estado de menor liquidez y de mayor volatilidad. Es un activo de bastante volatilidad. ETB, ayer cerró un poco más arriba el 406, no obstante no se ve el cierre aquí. Ayer cierra por encima. 400 es el soporte. Recuerden que el 397 y 400 es la zona de soporte después de estos dos volúmenes importantes que generan también algo de soporte en esos niveles. Mientras esté sobre 400 puede avanzar a 420. Solo rompiendo 420 podría avanzar a 460. Por ahora, importante que se mantenga sobre 397 y 400 para mantenerse en esta zona lateral hasta que haya posiblemente algo de especulación a medida que nos acercamos al tema del dividendo. Éxito ayer, un martillito invertido después de un martillo. Es cuestión de romper los 32 para completar su movimiento de corrección hacia los 32.600 e incluso 33.600 como niveles de resistencia. Están apareciendo compradores, tienen que romper el 32 para tomar más fuerza después de ese martillo invertido en el día de ayer. El soporte siguen siendo los 31.150. Mientras esté sobre 31.150 el movimiento sigue siendo alcista. Es cuestión de romper el 31.150 para volver a niveles de 30.000 como soporte psicológico. Así que hay una pelea entre compradores y vendedores en esta zona entre el 32 y el 31.150. Ruptura del 32 nos llevaría un poco más alto. De lo contrario, solo rompiendo soporte volveríamos a 30.000. Así que hay algo de presencia de compradores ahí. Grupo Aval continúa con el rebote hacia los
1250, 1270. Ayer una velita ya con algo de presión de venta, pero sigue en corto plazo ligeramente alcista. Es cuestión de romper los 1235. Nuevo soporte 1235. Vamos a dejarlo 1235. Si rompe 1235, volvemos hacia niveles de 1205. Mientras esté sobre ese nivel todavía puedo avanzar a 1250, 1270, en lo que es un rebote dentro de tendencia bajista hacia la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Grupo Sura continúa con comportamiento lateral de los 39 a los 37. Continúa entonces en ese comportamiento lateral 39 a 37 sin volumen y sin tendencia definida. Inverargos también, mismo comportamiento, 22, 21 hasta que no tengamos noticias de la emisión, continúa con comportamiento lateral. ISA no pudo pasar los 9000, recuerden que los 9 es la resistencia, 9 contra 8500, solo si pasa 9 vamos a 9500. Por ahora el comportamiento probable es lateral, 9, 9500 resistencias, 8500 continúa siendo soporte, que digamos que aguantó con bastante volumen en últimas jornadas. 8500 sigue siendo el soporte, 9000 la resistencia. Isagen también continúa lateral sin cambios importantes, 600 contra 440 continúa el comportamiento lateral para Isagen. Mineros, misma situación, aunque el oro ha venido rebotando algo, 4400 contra 4200, solo que no hay volumen en el activo y marca entonces algo de indecisión. Nutresa continúa entonces con fuerza de rebote hasta los 26. 26 es el más importante, ahí está incluso el promedio móvil de 40. Ya estamos llegando a las resistencias después de tanta caída. Si logra pasar el 26, podría decirnos adiós a la tendencia bajista y volver al 27. De lo contrario, el 26 es la resistencia del rebote dentro de tendencia bajistas a las zonas de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Hay algo de señal de compra en MACD, llegan un poquito tarde. 26 es la resistencia importante del promedio móvil de 40. Si lo rompe vamos a 27, de lo contrario si rompe el 25.300, soporte de corto plazo, volveríamos a tener presión bajista hacia los 24, 23, 800. Así que rebotando continúa Nutresa hacia zonas de resistencia. Preferencial aval intentando también su rebote pero mucho más débil. Vamos a dejar acá el 1240. Si rompe el 1240 descendemos otra vez a 1205, 1210. De lo contrario el espacio de rebote es hasta los 1270 donde está el promedio móvil de 40 periodos. Así que 1270 zonas de resistencia intentando el mercado rebotar con el 1240 como soporte. Avianca, bastante indecisión y volatilidad en el día de ayer. La idea era que se mantuviera sobre el 400 para avanzar hacia los 4670, pero empieza a oscilar con mucha fuerza en esos niveles. Incluso rompen el intradía del 480, que era la resistencia. Así que esa vela nos envuelve todo el panorama y nos cambia niveles de 2.330 a 4.500, perdón, 4.500 a 4.330. Posibilidad de comportamiento lateral para Avianca tras ese movimiento irracional y atentos a esos dos niveles a ver qué pasa, pero digamos que hay bastante indecisión en ese activo. Bancolombia continúa con sesgo alcista de corto plazo, pese a que hay presencia de vendedores en esta zona del 30.700 a 31, continúa intentándolo. En este caso, vela tipo hombre colgado, así que igual seguimos en zona de resistencia del 36.700 al 31. Es una zona de resistencia bastante fuerte que continúa con presencia de vendedores. Solo rompiendo el 30.300 volvería a tener presión a la baja. Modificamos soporte a 30.300, si lo rompe la presión vuelve a ser hacia los 29.500, la zona de soporte de promedios móviles y de tendencia alcista. Carvajal Empaque se anima un poquito en el día de ayer, aunque los movimientos son con bajo volumen, logra estar contra el 5.200, la idea es que ese nivel sea resistencia, si lo supera podemos ir a 5.300, 5.280, 5.300 siguiente nivel, y el soporte de corto plazo los 5.100. Mientras esté sobre 5100 puede presionar un poquito más arriba, si rompe 5100 volvemos a 4800. Preferencial de vivienda, recuerden que está rebotando simplemente 25 hasta 25.400, el escenario probable simplemente es un rebote, la tendencia es bajista y la zona de promedios móviles de 40 y 20 es una zona de resistencia fuerte. Solo superando el 25.700 podemos hablar de un cambio a dirección alcista de nuevo, de lo contrario por ahora simplemente continúa dentro del escenario de rebote. Soporte de corto plazo 24.400, si pierde el 24.400 volveríamos a niveles de 23.200. Preferencial Grupo Sura se mantiene lateral entre 39.700 y 38.400. Preferencial Inverargos también continúa lateral sin tendencia definida y sin volumen.
Petrominerales rebotando en el día de ayer, tiene espacio para rebotar hasta los 10.000, digamos que es primer resistencia. Siguiente nivel de resistencia es el 10.800, son los niveles tentativos de resistencia, intentando entonces continuar con el rebote dentro de tendencia bajista Petrominerales con algo de volumen en las últimas jornadas. Así que mientras esté sobre los 9.300, existe probabilidad de llegar a 10.000 y 10.900. Dependerá ya de los fundamentales cambiar la tendencia. Por ahora simplemente es un rebote dentro de tendencia bajista. Continúa entonces el soporte en 9.300. Si lo anula, volvemos a tener presión bajista. Pacific Rubiales continúa dentro del rango de indecisión del 36.300, 36 como resistencias y el 34.300 como soporte. Velas de indecisión, doji, piernas largas, simplemente continúa ese rango lateral, un poquito de indecisión. Solo rompiendo el 36.300 con fuerza y cerrando por encima de ese nivel, podría volver hasta niveles de 39. Si no logra romper esos niveles y por el contrario rompe el 34.300, la caída es hacia los mínimos de 33.400 en el corto plazo. Así que atentos, continúa la indecisión tanto para Ecopetrol como Pacific. El comportamiento es lateral, velas de indecisión. Y por último, Tablemac continúa con descensos, pese a que la utilidad descendió por temas no recurrentes, igual el mercado continúa presionándola a la baja hacia el 7.30, que es la zona de soporte. Así que para el día de hoy, noticias económicas siguen siendo flojas, el mercado se hace loco con el tema de recorte de tasas, no obstante, pues no sé si se le vaya a acabar ya el impulso no al mercado internacional. Por otro lado, el mercado local continúa con debilidad, atento a utilidades empresariales. Celsia las publica y digamos que no lanza muy buenas noticias, así que el mercado posiblemente continúe con un poquito de ese pesimismo hasta que no se conozcan las utilidades empresariales. Puede continuar el rally de petroleras, petrominerales y PREC de acuerdo con gráficas. Petrominerales tienen más espacio para rebotar, es un activo mucho más volátil, mientras siempre y cuando esté sobre el 9.300. Pero Pacific, digamos que tiene un comportamiento más lateral, no hay tanto rally, tanto rebote en ese activo. Las utilidades de Isagen también caerían como las de Celsia, las de ISA y EV también. Es probable, pues el sector podría llegar a tener ese comportamiento, aunque digamos que hay más generación termoeléctrica en términos de Celsia, pero digamos que el mercado podría asimilar también que las utilidades de ISA y EV pues van a seguir un poquito, no van a tener crecimientos tan fuertes o incluso descensos tras lo visto en Celsia. Ecopetrol no ha cerrado los gap, sin embargo no tiene mucha fortaleza por técnicos que podríamos esperar. Los gaps no necesariamente se cierran, es una condición, es un escenario probable que a veces se cierren, a veces no se cierren. Hay gap como el gap de ruptura o ruptura que no se cierra, pero por ahora Ecopetrol posiblemente se quede un poquito de lado a esperas de lo que serán sus utilidades del primer trimestre del año. ¿Por qué se muestra el índice general de la Bolsa de Valores de Lima? Existe algo llamado el MILA, que es el mercado integrado latinoamericano, donde nos integramos con Perú y Chile. Así que vamos a estar constantemente pendientes de lo que está pasando también en la región y son países muy parecidos a nosotros para ver qué correlación existe entre los países emergentes de la región. Expectativa de los inventarios WTI, Brent sigue siendo el referente de Ecopetrol, donde se puede ver el comportamiento de inventarios Brent. No, digamos que los inventarios son de WTI de Estados Unidos. Brent, digamos que se vende parte a Brent, todavía se vende parte a WTI, no se vende todo en términos de Brent, es Brent menos descuento, digamos que simplemente son unas referencias de los mercados hacia dónde vendemos. No obstante, hay bastante correlación entre el WTI y el Brent. Los resultados de Celsia podrían impactar negativamente a ISA. Posiblemente le quiten un poquito de fuerza e ISA se mantenga dentro de ese comportamiento lateral. ¿Qué piensas de la acción preferencial aval para el día de hoy? Hay poca liquidez ahí, intenta continuar rebotando, pero recuerden que si se rompen los soportes de corto plazo, la presión vuelve a ser bajista. ¿Me puede repetir Ecopetrol, por favor? 4.430 contra 4.230. Posibilidad de comportamiento lateral a espera de resultados empresariales. Cuando publica resultados Canacol, no tengo la fecha en este momento, pero posiblemente para el próximo comité la tengamos. ¿Dónde se puede mirar el calendario de publicaciones de resultados empresariales? Vamos a estar actualizando constantemente las noticias, pero digamos que en la superintendencia financiera ya van a conocer esas utilidades que van a empezar a salir casi todos los días. Vamos a tener aquí noticias, aquí tenemos los resultados financieros del primer trimestre de Celsia. ¿Cuál es la expectativa de inventarios de WTI? El mercado está, bueno, la expectativa, aquí en Market Data, en Bloomberg Economic Calendar, pueden ver los inventarios. A las 9:30 es el reporte. No hay una expectativa por ahora, digamos que generalizada en este momento, la informan en ese momento a ver si estuvimos por encima o por debajo, pero
El mercado está esperando que los inventarios caigan. Cualquier descenso de inventarios puede apoyar un poco más. Un aumento de los inventarios volvería a generar presión bajista para el crudo. Bueno, ya estamos próximos a la apertura de mercado. Nos vemos entonces mañana hacia las 7:35. Muy buen día para todos.